Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Penal y Criminología que dirige el doctor Joaquín Darrocha, contamos con los doctores Julián Schettini, Silvia Campione y María Gabriela Van Marrewick, que nos hablarán de bienes jurídicos afectados, coyunturas en el ejercicio profesional, delito de lavado de dinero. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos los presentes, aunque en este momento estoy sin video. Me voy a presentar, soy el doctor Joaquín Darrocha, el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados, y estamos desarrollando toda una serie de presentaciones sobre distintos temas atinentes a nuestra materia por parte de integrantes del instituto. En el día de hoy, y sobre el tema de lavado de dinero, o lavado de activos, hará uso de la palabra el doctor Julián Schettini, la doctora Silvia Campione y la doctora Gabriela Van Marrewick, en el orden que acabo de enunciarlos. Desde ya que les agradecemos muy especialmente esta tarea conjunta que han asumido sobre un delito de reciente data, podríamos decir, en el mundo, y que se ha ido desarrollando y complementando en los últimos años hasta llegar a constituirse hoy en día en nuestro propio derecho penal en uno de los temas más álgidos en función de las características y la vinculación que tiene con otros delitos, como son los delitos de narcotráfico, de trata de personas, y otros que hacen a la economía del país. Yo voy a dejar entonces el uso de la palabra al doctor Julián Schettini, el primero de los oradores del día de hoy. Doctor Schettini. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, yo voy a hacer una introducción a este tema, y posteriormente mis colegas Gabriela y Silvia van a profundizar sobre aspectos específicos que hacen a la cuestión del lavado de activos. Digamos que para hacer un poco de historia, digamos, la figura del lavado de dinero o lavado de activos nació como un mecanismo de la lucha contra el crimen organizado. Esto comienza a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la gran migración que hubo desde Italia a los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, en donde se generaron ciertas organizaciones criminales, precisamente de origen italiano, y comenzaron de esa manera distintos aspectos delictivos, y la primera organización que comienza a entender que tenían que, digamos, aplicar una ingeniería a cómo se iba a distribuir el dinero, que era producto de esos ilícitos, lo que hizo fue en Estados Unidos es armar una red de negocios donde se lavaba la ropa, como si fuesen los lavarrap, y de ahí salió el nombre, o de ahí se le dio el nombre lavado de dinero. Desde ese entonces hasta el presente hubo un gran derrotero y
una gran sucesión de eventos que voy a intentar describirlo de una manera práctica, como para que se entiendan bien y se explique cómo fue, digamos, a dónde estamos hoy y cuáles son los antecedentes de cómo se fue desarrollando esto. En el año 1988 se celebra la Convención de Viena, vinculada a lo que es el narcotráfico, específicamente porque en Estados Unidos en la década del 90, en la década del 80 y en la década del 90, esa situación se fue agravando cada vez más. Entonces se decidió, digamos, los estados partes decidieron generar ya mecanismos de interacción de la información, y de empezar a controlar por medio de sistemas bancarios, en el ámbito de las finanzas, etc. Es decir, fue la primera convención que empezó a regular esta situación. En el año 2000, o sea que solo 12 años después, se celebró la Convención de Palermo, que fue un hito, digamos, clave en esta lucha. Pero antes de la celebración de la Convención de Palermo, en el año 1989, se creó el GAFI. El GAFI es un grupo, precisamente las siglas aluden al grupo de lucha contra el crimen, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, en donde comenzó formándose por 7 países y hoy día está formado por 34 países, donde precisamente comparten las propias situaciones y la propia conflictividad que tiene cada uno de ellos. Lo que hace el GAFI es generar recomendaciones que los estados partes deben cumplir, como para poder mantener, por ejemplo, el sistema económico en cuanto a beneficios o ciertas cuestiones que, perteneciendo a este grupo de acción financiera, los países tienen, digamos, no sé llamarlo beneficios, pero sí diversas posibilidades que no tendrían si no están dentro de este grupo. Es decir, que básicamente es una carta de presentación, es una situación que lo que permite es demostrar que el Estado está actuando, está luchando contra el lavado de activos y contra las organizaciones criminales, que son las que precisamente generan este dinero sucio, que después vamos a ver la diferencia entre el dinero sucio y el dinero negro, que no es lo mismo. En Sudamérica hay solo 2 países que pertenecen al GAFI, que es Argentina y Brasil, y por supuesto que, digamos, como decía recién, eso genera digamos, los beneficios un poco que estaba describiendo. Ahora bien, el hecho de pertenecer al GAFI implica que el Estado se tiene que comprometer al dictado de leyes, a adecuar sus normas a las recomendaciones precisamente que el GAFI genera, ¿cierto? Eso dio lugar a que en el año 2011 se modificara el Código Penal y se incorporara los artículos 303, 304 y 305 del Código Penal, que ya vamos a ver, específicamente estas normas,
vamos a ver la particularidad que tiene, pero esto permitió, por un lado, concebir a este delito no como era concebido previo al 2011, en aquel artículo 278, que era una forma de encubrimiento, ¿cierto? Aquí ya se le da a la norma una entidad totalmente distinta, se abarca la posibilidad de lo que es el autolavado, y ya vamos a describirlo, se permite, se da la posibilidad de practicar o de llevar a cabo un decomiso, lo que se llama decomiso anticipado, es decir, la extinción del dominio, es decir, la captación de los bienes de la organización sin necesidad de una condena previa. Es decir, hay una serie de cambios de enorme importancia, de enorme trascendencia, que precisamente se llevaron a cabo en el año 2011, digamos, para poder adecuarse, para poder estar en línea con las recomendaciones del GAFI, con las exigencias que se le requirieron en su momento a la República Argentina. Como había dicho, las primeras 40 recomendaciones del GAFI fueron, bueno, esenciales para el avance de este grupo de acción financiera, y después del año 2001, después del atentado a los Estados Unidos, en septiembre del año 2001, se incorporan nuevas recomendaciones. ¿Por qué? Porque ya el GAFI no le interesa solo el lavado de activos para organizaciones del narcotráfico u organizaciones de la trata de personas o de otro tipo digamos, de comunidades delictivas, sino ya que apunta también al terrorismo. Con esto lo que quiero significar, un poco lo que estoy, con toda esta introducción que estoy desarrollando, quiero transmitir que este delito ha ido mutando a lo largo a lo largo del tiempo, a partir de diversos hechos que se realizaron o que tuvieron lugar en la historia, ya sea, como decíamos, las Torres Gemelas, las convenciones del año 2000, es decir, las situaciones del narcotráfico en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, digamos que ha ido cambiando, ha ido transformándose a medida que la delincuencia organizada ha sido más inteligente como para diversificar su dinero, digamos, el dinero obtenido a partir del delito. Y por el otro lado, además del GAFI, está el grupo Egmont, que es la reunión de todas las UFIs. Nosotros acá la llamamos la Unidad de Información Financiera. O sea que es como si fuese el club de las UFIs que pertenecen o que son parte de este grupo, tienen otro grupo, o sea, otra asociación, que es el grupo Egmont, que lo que hacen básicamente es agilizar los métodos de remisión de la información, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en los procesos judiciales, como todos sabemos, para obtener información de un país del extranjero, se requiere diversas vías diplomáticas, generalmente por Cancillería, y entonces, ¿qué hacen estas asociaciones? Permiten que esos requerimientos, a su vez que esas respuestas sean más ágiles, porque uno de los aspectos esenciales que tiene la lucha contra este tipo de delincuencia es la velocidad con la que la justicia pueda, digamos, actuar, ¿cierto? Como decíamos, entonces llegamos al 2011 con esta modificación legislativa trascendente, y básicamente digamos, la estructura típica del lavado de activos tiene 3 puntos que son fundamentales, 3 ejes que son esenciales para poder
realizar digamos, la operación de lavado, ¿cierto? Uno es la colocación, el otro es la conversión y el otro es la integración. Estas tres fases que tiene la conducta de la organización que está, digamos, teniendo este propósito, va a ser, digamos, básicamente la norma, esta normativa tiende a evitar que, por ejemplo, haya una agilidad entre la primera y la segunda fase. La colocación sería la fase más sencilla porque es la fase de distribución del dinero, generalmente el dinero en baja denominación, que las organizaciones narcocriminales suelen tener, transformarlo digamos, de alta denominación, ¿no? La segunda fase, que es la fase de la conversión, es la fase que ya requiere mayor grado de sofisticación. Ahí, en la fase de conversión, es donde empiezan a intervenir los contadores, generalmente, y con mayor asiduidad los contadores y los escribanos. ¿Por qué? Porque es el momento en donde se procura aplicar el dinero en distintos bienes, ya sean inversiones inmobiliarias, ya sean inversiones o compras de otros, digamos, de otros objetos, pueden ser objetos suntuarios como cuadros, o relojes, o joyas, oro, es decir, digamos, toda es transformar de algún modo el dinero en objetos, ¿cierto? Objetos de valor. Y después viene la parte de la integración, que es la parte de mayor sofisticación, en donde ya ingresa lo que serían las entidades financieras, ¿sí? Por caso, créditos back-to-back, operaciones con empresas de offshore. Entonces, ese ya es digamos, el mayor grado de complejidad que tiene ese proceso. La modificación legislativa, ¿por qué digo que tiene que ver con esta exigencia del Gafi y con la situación de darle mayor severidad a la persecución de este delito? Porque antiguamente, cuando estábamos en la norma del artículo 278, y el lavado de activo era una mera acción de encubrimiento, tal como estaba estipulado en el código, el autor, digamos, de la operación de lavado estaba escindido, ¿cierto?, de la organización criminal que generaba el dinero, ¿tá? Históricamente, y es una jurisprudencia inveterada, que uno no puede ser encubridor de su propio delito. Entonces, con esta estructura, con esa lógica, digamos, de esa normativa del año previo al año 2011, la persecución para los tribunales, la persecución era mucho más compleja de esta maniobra. ¿Por qué? Porque los hechos, digamos, comprendidos en esas investigaciones de narcotráfico, los autores debían ser condenados, debían tener una condena firme para posteriormente investigar la ruta del dinero y el lavado de activos. Hoy, con esta normativa, no es requisito necesario que el dinero que se obtiene por la acción de la organización delictiva requiera una condena firme, ¿sí? Y un ejemplo reciente de esta doctrina es el caso Báez. En el caso Báez, el dinero por el que se condena finalmente a los imputados es
por una supuesta actos de corrupción en una causa en donde todavía no hay una sentencia condenatoria firme. Con lo cual, están, digamos, claramente con este ejemplo, con este caso, que por otra parte es el caso más importante de lavado de activos en la historia judicial argentina, con estas normas actuales, los tribunales pudieron, el Tribunal Oral 4, Federal 4, pudo finalmente condenar a los imputados por lavado de activos por el dinero proveniente de un acto de corrupción en el cual todavía no hubo un juicio y todavía no hubo una condena firme. Lo que se planteó en este caso Báez es que con el requerimiento de elevación a juicio, es decir, con la información que existe en el requerimiento de elevación a juicio y con la información que existe en los distintos autos de mérito dictados en ese proceso de vialidad, era suficiente para poder tener digamos, probado el origen ilícito del dinero que después se fue lavado y que por eso fueron condenados. Con lo cual, este cambio, esta bisagra que se produce en el año 2011, como ustedes verán, es fundamental y es trascendente, porque de esta manera, reitero, no se requiere la sentencia condenatoria firme en el delito, lo que se llama delito precedente. En este mismo fallo Báez también digamos, consideró que la evasión tributaria puede ser parte del delito precedente en un caso de lavado de activos. Que eso también es otro aspecto muy importante, que hasta ahora no habían digamos, precedentes en donde se digamos, determine tal doctrina, porque se consideraba, por lo menos en las discusiones que existían en los distintos ámbitos de discusión académica, en donde se consideraba que el dinero producto de la evasión no es un dinero sucio, sino que es un dinero negro. ¿Sí? Acá viene esta diferencia entre dinero sucio y dinero negro, que hace un rato le había comentado. Entonces, en distintas discusiones académicas se decía, bueno, pero como es un dinero negro, pues es un dinero no declarado, es un dinero que en realidad le es facultado a la AFIP por distintas vías o por unas declaraciones juradas engañosas, etc., no era considerado dinero directamente de un delito como lo que sería el dinero sucio, ¿cierto? Bien. Por último, voy a referirme al tema de la cuestión de uno de las grandes discusiones que hay en esta reforma legislativa, específicamente en el inciso cuarto del artículo 303, el inciso tercero del artículo 303, que es la situación de lo que se llaman los gastos corrientes. ¿Qué significan los gastos corrientes? La discusión en su momento se trazó, y en realidad es una discusión que sigue abierta, si el dinero producto, si es una acción de lavado, es un mecanismo de lavado, el dinero que se utiliza o para pagar honorarios de abogados, o para pagar la escuela de los hijos, o para ir a un restaurante, o para hacer un viaje, etc. Bueno, eso es un tema que realmente ha traído mucha discusión. Después Silvia y Gabriela van a referirse en parte a este tema. En la doctrina nacional
hay tres posturas, digamos, trazadas, ¿sí? La postura de Dálvora, en donde él considera que el hecho de destinar el dinero a distintos gastos, ya sea como estos que recién mencioné, son efectivamente actos que configurarían una conducta de lavado de activos, porque se estaría dando, digamos, transformando en un mecanismo de legalidad un dinero que proviene de un delito, es decir, pagando un honorario o digamos, un pasaje a una empresa de turismo, o se estaría ese dinero generando una introducción al mercado formal, al mercado económico y financiero, a través de un acto de compra-venta que es totalmente lícito, ¿sí? Hay una postura que es intermedia, que es la que sostiene Trotta, en donde establece que ese mecanismo puede ser considerado lavado en la medida en que esté mediado por algún acto previo que le genere un viso de legalidad. Por ejemplo, un contrato, vamos a ponerle, pensando en voz alta, un contrato de pacto de honorarios, ¿sí? Un mecanismo, digamos, de pago escalonado, en el caso de que fuese, por ejemplo, operaciones para la compra de un bien determinado, o por ejemplo, él ponía el caso de la compra de vehículos de alta gama en leasing, ¿cierto? Es decir, hacer un contrato de leasing, entonces, por supuesto, como es el contrato de leasing con opción a compra, entonces ir pagando las cuotas, hay una pequeña ingeniería que permite considerar que ese es un acto de lavado de activos. Y después está la postura que es totalmente, digamos, contraria, en donde establece que no existe, digamos, que esa conducta no sería una conducta de lavado de activos, que es la de Trovato, en donde él entiende que, digamos, que ese tipo de acciones no configuran, digamos, una maniobra de lavado de activos. Con relación al autolavado, a lo que se llama autolavado, quisiera señalarles que en realidad estos temas son temas que generan gran discusión, no son temas que tengan un consenso absoluto, porque, por ejemplo, para que tengan una idea, cada uno de los 180 países que tipificaron el delito de lavado de dinero han tenido la libertad para decidir este aspecto. O sea, de los 180 países que tipificaron el delito de lavado de dinero, fueron discrecionales y evaluaron cada uno el mérito y la conveniencia, por una cuestión política, de reprimir la conducta autolavado. 71 países, países como Brasil, el Reino Unido y Estados Unidos permiten la persecución penal y la condena de autolavado, mientras que Austria, China, Italia y Alemania adoptaron un tipo penal en el que no se aplica el delito previo, es decir, que no está sancionado el autolavado. Es decir, que evidentemente el impacto que tienen estas figuras, estos delitos, son de tal magnitud que los estados, como vieron, hay estados que han tomado posturas totalmente distintas, incluso en países digamos, del mismo rango
si se quiere, jerárquico, en tal caso de Estados Unidos con Alemania, ¿no? Alemania ha tomado una posición muy cuidadosa y muy restrictiva con relación a este tema, y bueno, digo, por eso que termina siendo un tema de decisión política, qué es lo que cada uno de los estados está dispuesto a ceder en cuanto a lo que como habíamos visto, las recomendaciones del Gafi. Y por último, hay dos cosas que sí son importantes para dejar en claro. Los que tienen la postura de que el autolavado, digamos, no tiene que ser sancionado penalmente, tienen dos argumentos que son los que en general expresan. El primer argumento es que si uno acepta la sanción del autolavado, estaría afectando el principio del ne bis in idem, es decir, de la doble persecución penal. Y en el segundo término, si uno acepta sancionar el autolavado, estaría afectando al principio de inocencia. ¿Por qué? Porque si yo, cuando me voy a comprar un vehículo con un dinero que yo generé a partir de la evasión, por ejemplo, por caso fiscal, una evasión tributaria, y voy a comprar el vehículo y me preguntan si el dinero es un dinero que es producto de mi actividad, y el dinero es producto de mi actividad, pero yo tengo ese beneficio, digamos, de algún modo que es consecuencia de esta evasión tributaria. Y compro el vehículo, lo que dicen quienes están en contra de la sanción del autolavado es que yo no podría estar reconociendo al momento de comprar el vehículo que yo cometí un delito. Es decir, sería una situación absurda en donde llevaría o conduciría a una solución que no tiene mayor sentido, ¿cierto? Y por el otro lado, el tema de la afectación a la garantía de ne bis in idem es que si yo cometí un delito y además la acción de darle forma lícita a ese dinero que conseguí con el delito que cometí, sería una manera de un acto posterior copenado, porque en rigor la conducta sería, digamos, generar el delito, generar el dinero a partir del delito cometido y posteriormente darle forma para, por supuesto, lograr la impunidad. Por lo tanto, quienes también dicen que no es correcto digamos, estar por la sanción del autolavado, es porque se estaría afectando esta garantía, que es la de ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Para tal vez ponerlo en un tema más claro, yéndome a la sentencia del caso Báez. Si el dinero que se obtuvo a partir de un acto de corrupción en un determinado organismo, luego es, digamos, derivado de una determinada forma hacia un país o hacia otro país, la sanción, digamos, duplicar las sanciones por el hecho de corrupción y por el hecho del desvío del dinero sería una manera de sancionar 2 veces a un mismo sujeto por una misma conducta. Así que bueno, la discusión, por supuesto, es una discusión que queda abierta. El Tribunal Oral 4 entendió que digamos, que la normativa actual permitía aplicar una sanción de estas características, pero bueno, seguramente en el próximo año el Tribunal de Casación decidirá si la sanción aplicada por el Tribunal Oral fue correcta o no. Así que eso seguramente va a ser una discusión que se va a dar en casación y que va a ser muy importante porque de algún modo va a marcar una tendencia en cuanto al juzgamiento en esta clase de delitos. Bueno, voy a dar lugar a mis compañeros porque si no se va a ir el tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor Julián Schettini. Le damos ahora entonces la palabra a la doctora Silvia Campione. Doctora Hola, Campione, ¿qué tal? Sí, ¿me escuchan bien? Perfecto. Hola, sí. Bueno,
yo voy a hablar un poco lo que tiene que ver con la creación de la UIF y los sujetos obligados a informar a este organismo. Un poco, bueno, la Unidad de Información Financiera es un organismo con autonomía y autarquía financiera en nuestro país, que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los fines de prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y los delitos económicos financieros complejos. Un poco fue creada por las recomendaciones del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que sin embargo lo menciona como unidad de inteligencia financiera, justamente porque cumple un poco, por así decirlo, termina siendo como una suerte de agente de inteligencias. Bueno, en nuestro país sobre todo, por todas las facultades que se le confieren, que exceden un poco las que inclusive da el GAFI en sus recomendaciones. Fue creada por la ley 25.246, un poco como para poner marco normativo. Ahí se establecieron sus competencias y facultades en relación al poder de policía que tiene sobre los sujetos obligados, al deber de informar y de reportar operaciones sospechosas. Básicamente esa ley le da todo el marco de acción, pero hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta con esta unidad de información financiera, que es que hoy por hoy excede un poco el marco de sus facultades, que es como una suerte de un superpoder del Estado y que no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 21, que habla de que debe establecer a través de pautas objetivas las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de la obligación que tienen cada uno de los sujetos obligados de acuerdo a su categoría y el tipo de actividad. Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante en lo que tiene que ver con las sanciones por el incumplimiento de los sujetos obligados, alguno, digamos, de las tareas encomendadas en virtud, digamos, de esta ley a cada uno de los sujetos obligados. Y otra de las cuestiones importantes es que la UIF es la encargada de dictar un marco normativo a través de diferentes resoluciones, respecto de las cuales puede ampliar, ajustar, limitar, digamos, a estos sujetos obligados. Los sujetos obligados son los que se enumeran taxativamente en el artículo 20 de esta ley 25.246, y a través de 23 incisos se establece quiénes son, y que, como dijimos, excede inclusive respecto de las actividades indicadas en las recomendaciones del GAFI, que, digamos, la amplió además de las instituciones financieras, como bancos, bolsas, a los casinos, agentes inmobiliarios, a quienes comercian con piedras preciosas, cuando se trata de transacciones en efectivo, por determinado monto, que, bueno, que será establecido en cada uno, digamos, de los países. Y hay una cuestión muy controversial, que es que el GAFI ha ampliado la recomendación a que se incluyan también los que llaman, dentro de las actividades profesionales no financieras, porque inicialmente abarcaba las actividades a los sujetos que estaban relacionados con actividades financieras, porque se entendían que esos iban a ser los que estuvieran más expuestos a, digamos, estas cuestiones de ingenierías societarias o estructuras o de delitos económicos complejos que permiten, digamos, lavar dinero ilegal y transformarlo en legal. Y entonces se amplió a los abogados, notarios y otros profesionales jurídicos, entre ellos también los contadores, cuando se trataban de realizar transacciones para sus clientes sobre determinadas actividades, que señala, entre las recomendaciones, la compra-venta de inmuebles, la administración de dineros, valores o cuentas bancarias de sus clientes, y la creación de personas jurídicas o estructuras jurídicas, compra-venta de sociedades comerciales.
es decir, la clásica ingeniería societaria o creative accounting, que un poco tiene que ver con esto del armado de sociedades offshore y demás, el underlayering, es decir, una estratificación de una suerte de operaciones, todas individuales entre sí, pero que en su conjunto ayudan a alejar, digamos, el origen espurio del dinero. Sin embargo, en nuestro país, como claro, se encuentran con el escollo de el secreto profesional que incumbe a los contadores y abogados. Por eso es que, si bien se incluye a los contadores, en la resolución de la UIF 65 del 2011, se aclara que únicamente cuando se trata de contadores que actúan como auditores de estados contables externos o síndicos, y cuando se tratan de, digamos, de sujetos obligados, y cuando se trata de que actúan en ese papel, pero respecto de sujetos no obligados, bueno, siempre y cuando superen un monto de, creo que ahora está en el de, a ver, para decirlo específicamente, de 56 millones de pesos, cuando se trate que estos sujetos posean un activo superior a pesos 156, a pesos 156 millones, no, de pesos de, perdón, de 56 millones de pesos, o hayan duplicado su activo o sus ventas en el término de un año de acuerdo a la información proveniente de sus estados contables actualizados. Esto está específicamente en la resolución 65 del 2011, en el artículo 2 del capítulo 1, objeto y definiciones, donde un poco más adelante vemos que se definen también los que son operaciones sospechosas, operaciones inusuales y demás. Pero volviendo sobre el tema de los abogados, no se los incluyó porque obviamente nos encontramos ante el escollo del secreto profesional, que tiene que ver con el ejercicio de la profesión de abogar. Hay un límite a la injerencia obviamente estatal, y si estuvieran los abogados obligados a denunciar las obligaciones sospechosas, lógicamente bueno, ningún cliente los contrataría. Pero hay que hacer la salvedad que una cosa es cuando el abogado ejerce la defensa habiendo judicializado un caso, o cuando dictamina acerca del estatus legal de un cliente que le viene con un problema. Entonces, cuando entendemos, junto con la mayoría obviamente de la doctrina, que cuando se trata de que el abogado cumple sus funciones como abogado defensor en el marco de un procedimiento, así sea administrativo o así sea incipiente, como cuando viene el cliente con una intimación de la FIP, o bueno, en esos casos obviamente nunca puede el abogado tener la obligación, ni puede pesar sobre él obligación alguna de informar, porque es mandar al frente a su cliente y es no cumplir justamente con el derecho de defensa. Digamos, se rompe un poco la estructura de una república y el Estado de Derecho. Pero es diferente en el caso que también puede darse, que el abogado un poco se encuentre con su cliente y se dedique a asesorarlo para que realice ingenierías o estructuras societarias, y un poco, por así decirlo, darle apoyo a que realice los delitos económicos complejos, o a que lave exitosamente su dinero de origen espurio. Pero bueno, es muy controversial. En Europa, en Uruguay, por ejemplo, los abogados están obligados, no cuando se trate, digamos, de que están ejerciendo la defensa de sus clientes, o que están, digamos, asesorando a sus clientes con posterioridad a la realización de los actos controvertidos o sospechosos, pero sí cuando actuaren como asesores financieros o asesores que se involucran en las actividades societarias, o un poco se transforman
para cierta parte de la doctrina ya en socios en el delito que se quiere descubrir. Entonces, bueno, por eso es que hubo mucha controversia en su oportunidad en una resolución de la UIF, en donde se intimó a los abogados de quienes estaban procesados por delito de lavado de activos, narcotráfico, corrupción, trata de personas y demás, a que informen los honorarios percibidos. Obviamente, en ese caso es claro que que es totalmente inconstitucional esta intimación, porque justamente se tratan de clientes que ya se encuentran procesados y ahí el abogado cumple un rol de abogado defensor y no el rol de socio o de asesor para que cometa exitosamente el delito. Entonces, bueno, hoy por hoy los abogados no están obligados bajo ninguna circunstancia. Bueno, están nombrados ahí en el artículo 20, entre las obligaciones que tienen las de los sujetos obligados, tienen la de identificar al cliente, la de informar de toda obligación que consideren inusuales o sospechosas. Estas están descritas en el artículo 2 de la resolución 65 del 2011. Básicamente, las operaciones inusuales son aquellas realizadas en forma aislada o reiterada que no guardan relación con el perfil económico financiero del cliente, como que las que no tienen justificación económica, hay un vacío, no tienen un respaldo económico. Y las sospechosas son aquellas inusuales que no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente. Básicamente, bueno, también es muy controvertido todas las definiciones y todos los parámetros que la UIF termina describiendo como para un poco los sujetos obligados puedan manejarse, porque en definitiva terminan por tener la obligación de cumplir con las tareas que deberían estar a cargo de la UIF y terminan siendo un poco como inspectores o socios en la tarea investigativa. Por eso es muy criticado, se pone a cargo, por ejemplo, de los escribanos, todos los sujetos obligados que están enunciados taxativamente tienen el deber de registrarse como sujetos obligados, y ahí ya entran en, digamos, la aventura de la UIF y están sometidos a los vaivenes de cada una de las resoluciones que van saliendo y tienen que ir ajustándose, y por ejemplo tienen que cumplir con un manual de procedimientos, pero en definitiva tampoco la UIF le da claras pautas, como por ejemplo los escribanos que tienen que hacer el manual de procedimiento, de qué es a lo que, digamos, en concreto, lo que tienen que verificar en cada operación, o el perfil del cliente a qué tienen que apuntar. Es como que dejan sometido al libre albedrío y a la idoneidad de cada uno de los sujetos obligados el cómo manejarse. Esto es lo que es mayormente criticado, porque en definitiva le encargan la tarea investigativa que debería ser propia de la UIF, no cumple con lo dispuesto en la ley 25.246, el artículo 21, que habla de que debe dictar pautas objetivas, y por eso es que digamos, las sanciones que luego se pretenden imponer por incumplimientos, cuando la UIF entiende que hubo un incumplimiento en las tareas, digamos, del deber de informar, es un poco un derecho penal en blanco, que eso también está discutido, porque entre las posibilidades sancionatorias que están establecidas en el artículo 4 de esta ley, encontramos que, bueno, que pueden imponer multa, pueden imponer hasta inclusive la quita, digamos, de la actividad, y hay una discusión, algunos entienden que en realidad es digamos, una norma en blanco, que sometida a, digamos, al derecho penal no pasaría digamos, el enfrentamiento con el principio de legalidad, tipicidad y especificidad del derecho penal, en tanto en definitiva están sometidos a resultas de lo que a la UIF se le ocurre que, digamos, que quizás se incumplió.
digamos, de un deber de algo que en definitiva quedaba sometido a la idoneidad del sujeto obligado o de los empleados del sujeto obligado. Y en ese capítulo se establecen como, dice que en realidad es un derecho, una suerte digamos, de sanciones administrativas, y que en realidad se rige entonces por la ley 19.549, que tiene que ver con la ley de procedimientos administrativos. De esta forma tiene digamos, la siguiente consecuencia. Si entendemos que en realidad las sanciones que imponen no podrían ser operatorias porque se trata, digamos, de que le hacen cumplir a los sujetos obligados algo que en realidad no está objetivamente trazada la conducta a seguir, serían como no operantes, inválidas las sanciones que se les aplicarían, y digamos, su controversia o su discusión en el fuero penal darían por consecuencia que se suspendan las multas que se hubieran impuesto por los incumplimientos, mientras que si nos vamos a la letra de la ley, que habla de que en realidad están sometidas a la ley 19.549 y que son recurribles ante la Cámara en lo contencioso administrativo, nos vamos a la órbita de discusión en el fuero contencioso administrativo, y como todos los, digamos, se asimilarían a las sanciones que impone el BCRA, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP, y entramos entonces en la cuestión del acto administrativo, que goza de la presunción de legalidad y legitimidad, y por lo tanto sería más difícil con un recurso que se interponga obtener la suspensión digamos, de obtener una medida cautelar que suspenda el pago de la multa hasta tanto obtener una sentencia. Entonces la discusión está sentada ahí, han habido diferentes precedentes jurisprudenciales. La mayoría concuerda en que en realidad no sería operativa las sanciones que se impongan por esto de que no cumplió la UIF a la fecha con el dictado de parámetros objetivos para que el sujeto obligado pueda tener un marco claro, con certidumbre, de saber cómo manejarse, digamos, respecto de cómo proceder. Pero bueno, han habido otros que dicen que no, que entran dentro del derecho administrativo sancionador, que las asimila a las sanciones, multas que impone la AFIP y el BCRA, y que su discusión es en el marco del derecho administrativo. Así que bueno, en ese sentido, hoy por hoy se encuentran los sujetos obligados cuando reciben una multa. Particularmente nosotros entendemos que deberían cuestionarse en la órbita del derecho penal, porque en definitiva se imponen sanciones que pueden llegar a ser gravísimas, y que es verdad que además de cargarle con un peso de hacer un manual de procedimientos, de contar con un oficial, digamos, que un poco sea como de inspector de todas las operaciones que tengan que ver con la actividad, es decir, le cargan a todos estos sujetos, compañías aseguradoras y demás, y aquellos que no son, encima, que no se dedican a actividades financieras en sí, con una suerte de, digamos, de tareas que entendemos que no son lógicas y razonables. Pero bueno, y un poco cerrar con que, por ejemplo, más allá de la creación de la UIF en nuestro país y demás, muchas veces se encuentran con el escollo que cuando quieren, en la etapa final investigativa, dar con el origen de los fondos, y estos fondos blanqueados, digamos, que adquirieron ya licitud, se encuentran en un país como por ejemplo Suiza, o no sé, o en algunas partes en España, donde la evasión fiscal, son fondos provenientes de evasión fiscal, y la evasión fiscal no es un delito penal, sino que entra dentro de una cuestión fiscal no penal, toda, digamos,
toda la investigación se cae. Un poco para ponerlo gráficamente, como que lo que no es delito en la etapa final, digamos, en el país donde se pide asistencia, no es delito, quizás el delito subyacente, no, digamos, se encuentran trabas judiciales y la investigación se corta ahí. Y bueno, y que hay que diferenciar lo que tiene que ver con el lavado de activos de la evasión tributaria, porque no siempre una evasión tributaria puede terminar en un lavado de activos. Uno puede evadir el pago de los impuestos, pero realizar actividades lícitas. Entonces ese dinero se trataría en todo caso de dinero que uno evadió, pero provenientes de actividades lícitas. Y si uno lo coloca en una cuenta en Suiza, entendemos que no sería lógico criminalizar por lavado de activo, en todo caso criminalizar sí por una evasión fiscal, pero que ahí no se configuraría el lavado de activos, porque el lavado de activos justamente money laundering un poco lo que habla es de que el dinero que es ilegal sale lavado, sale legal. Si el dinero no provino de una actividad criminal, sino que provino de su actividad lícita, solo que por una cuestión de asfixia fiscal uno no lo declara, entonces entendemos que no puede ser equiparable a un lavado de activos donde sí o sí tiene que haber algún origen en alguna de las etapas del circuito del dinero proveniente, digamos, de actividad ilícita, sea narcotráfico, terrorismo, trata de personas, o inclusive delito de corrupción. No es lo mismo digamos, el lavado de activos de dinero proveniente de corrupción que, lo vuelvo a repetir, de evadir el pago de impuestos. Entendemos que en ese caso no habría lavado de activos. Y bueno, nada, un poco como para cerrar. No sé si después tienen alguna pregunta. Gracias, doctora Campione. Pasamos a la tercera disertante, Gabriela van Marwijk, si quiere hacer uso de la palabra, por favor. Sí, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Público de Abogados, al Instituto de Derecho Penal, y a todos los presentes y también al personal del colegio que hace posible esta transmisión. Voy a tratar de ser breve porque veo que tenemos un horario estamos un poquito demorados. La idea era dar un marco, entre todos establecer un marco sobre la trata de personas y el lavado de activos, en primer lugar. Después hablar sobre los flujos financieros ilícitos que socavan la justicia de género, y en tercer lugar, si tenemos tiempo, que sea en forma muy breve, analizar los medios probatorios y cómo se está en Argentina persiguiendo en este momento, a través de las investigaciones de los fiscales. Tenemos 3 o 4 casos de los más resonantes. Voy a tratar de ser breve en los 3 tramos porque me interesaría compartir con ustedes parte de estos 3 tramos, aunque cada uno puede ser bastante extenso. El delito de la trata y la explotación de personas supone de por sí una vulneración a los derechos humanos fundamentales de la víctima, puesto que lo que hace es que asimila a la persona a un objeto y la pone en el comercio de bienes y servicios. Por lo cual, la reparación excede el interés privado y también abarca no solo el interés del Estado, sino el interés de la sociedad toda, en tanto violación a derecho humano. En este marco, entendemos que la estrategia del recupero de activos tiene además una especial función reintegradora y reparatoria de los daños ocasionados por el delito a las víctimas y también a la sociedad. Después vamos a ver por qué en el tema de los flujos financieros ilícitos y cómo socava la justicia de género, cómo actúa sobre el colectivo de las mujeres y las niñas el tema de la importancia de recuperar los activos para el Estado y cómo esto también repercute en la sociedad.
Bueno, la mayor parte de las causas que investigan los delitos de trata, sea con fines de explotación sexual, explotación laboral o cualquier otra finalidad, genera siempre indicios sólidos para iniciar investigaciones económicas, patrimoniales y financieras a los imputados. Sin embargo, una de las principales dificultades que podemos observar es que no en muchos expedientes de trata se ha procedido de esa manera. Y en aquellos expedientes que sí se los ha hecho, que aclaro, son muy pocos y no solo en la Argentina, si llegamos a ver los índices mundiales, es una situación general, por eso la preocupación del Gafi y de las Naciones Unidas contra el delito y la droga sobre este tipo de delito. No hay causas en los países, y no es solo en Argentina, sino en general en todo el mundo. Muchas veces no llegan a vincular entre sí, lo que torna casi imposible la reparación de las víctimas por el perjuicio ocasionado por el delito de trata. Los trámites, en el caso de que existan, se desdoblan y duran muchísimo tiempo. Esto importa una revictimización y una responsabilidad del Estado con relación a las víctimas, es lo que entendemos, y hay gran parte de la doctrina internacional que entiende en este sentido, que lo fundamental es la reparación a las víctimas, que surgiría del seguimiento de los activos ilícitos que genera el delito de la trata. Porque la condena de trata, también entendemos, no puede terminar en ese aspecto sancionatorio al que cometió el tráfico, la trata, que la vimos, como dice la Convención de Palermo, con las famosas 3P. El Estado tiene la obligación de reparar, y de reparar a la víctima. La reparación de la víctima tiene que ser a través de la investigación del lavado de activos, que consideramos se debe iniciar en forma inmediata al inicio de la causa de la trata. Porque si no, el Estado victimizaría nuevamente a la persona, y tiene que encontrar el Estado la manera de garantizarle el integral acceso a la justicia y en evitar que se la someta a innumerables etapas procesales, desdoblando y extendiendo los juicios. Ahora voy a hacer mención. Aquí en la Argentina tenemos la restitución de los bienes que son de la víctima, es la primera que resulta indispensable para hacer cesar, ¿no? Los efectos del delito mediante la reposición de las cosas al estado anterior. La sentencia condenatoria, dice el Código, sabemos poder ordenar la reposición al estado anterior a la comisión del delito en cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y demás medidas necesarias. Las cosas o ganancias que son producto o provecho del delito deben ser decomisadas en favor del Estado nacional, provincial, municipal, exceptuando los derechos de restitución e indemnización a damnificados y a terceros. Si los bienes obtenidos a partir del ilícito pertenecen a la víctima, obviamente no procederá su decomiso, sino su restitución. Siguiendo los lineamientos fijados por la jurisprudencia nacional en este aspecto de la trata y el lavado de activos, y puede verse esto informado por la Fiscalía de Trata ante los pedidos de informes del Gafi, las principales características de la restitución es una medida de naturaleza civil y no penal, será procedente respecto de los sujetos declarados penalmente responsables por el delito, como con relación a quienes hubieran receptado el objeto. El beneficiario de la restitución será quien tuviere legítimo derecho, no necesita petición de parte, puede ser dispuesta de oficio por el juez, y la restitución procede aunque la cosa obtenida por el delito sea un bien fungible, o sea, dinero en este caso. Como parte de la política criminal en la República Argentina, el Ministerio Público Fiscal impulsa la realización de investigaciones patrimoniales desde el comienzo del proceso. Por eso nuestra preocupación en que cuando hay una causa de trata, se lleve adelante la investigación del lavado de activos, porque así la Procuración General lo ha encomendado en reiteradas oportunidades a los fiscales. Y lo ha dicho también, ha elaborado un documento que es el Manual de Investigación Patrimonial, aprobado por la resolución PGN, Procuración General de Nación 4911/11, y la Guía de Investigación Financiera elaborada por la DAFI, como herramientas tendientes a facilitar el cumplimiento de esta directiva en cuestión. Creo que un poco esta posibilidad de visibilizar en estos cursos la existencia de toda esta normativa tiene que llevar también a los operadores del derecho a entender
que la deben poner en práctica. Porque si no vamos a terminar como la Convención de Belén do Pará, que estuvo aprobada e incorporada y estuvo 10 años, 15 años sin ser invocada en ninguna sentencia y en ningún juicio. Debemos evitar, porque acá, cuando veamos cómo los flujos financieros ilícitos socavan la justicia de género, nos vamos a dar cuenta de la importancia de que esto sea aplicado inmediatamente, porque eso también acompañaría a esta justicia de género que tanto están hablando, y estamos hablando, y creemos que acá está muy vinculado, porque las víctimas en su mayoría, como veremos, no son en Argentina, sino en el mundo, somos mujeres y niñas. También creemos que deben intervenir los fiscales en la etapa precautoria, es decir, aquella orientada a asegurar los bienes identificados, a fin de que durante el curso del proceso no se efectúen actos que impidan su ejecución. Cualquiera sabe que iniciar una causa de trata, y si no se inicia la investigación de bienes, se desapoderan de los bienes en forma inmediata. Mediante la resolución 129 del 2009 también de la PG, de la Procuración General de la Nación, impulsó de manera enérgica la intervención activa y coordinada de los fiscales de todas las instancias para lograr la pronta inmovilización de bienes. Asimismo, existe la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomisos de Bienes del Ministerio Público Fiscal, cuya principal función tiene que ver con el desarrollo de la política activa tendiente a identificar, localizar, cautelar y decomisar bienes y fondos provenientes de los delitos vinculados a la criminalidad compleja y crimen organizado. En este sentido, la Dirección elaboró y puso a disposición de los fiscales la guía de medidas cautelares para el recupero de activos, como una herramienta de trabajo que incluye el análisis teórico y el análisis práctico de los múltiples desafíos que importa esta etapa del recupero y de la investigación del lavado. Generalmente ocurre que entre el momento que se produce el decomiso de activos hasta que la decisión queda firme transcurre mucho tiempo. Si no se adoptan las medidas adecuadas, que es lo que está sucediendo, los bienes se pueden perder. Esta etapa recaerá, en los términos del artículo 27 de la 26.364, en el Consejo Federal de la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a las víctimas, a las que los tribunales deberán entregar todos los activos decomisados para su administración hasta que la sentencia quede firme, y quien será responsable de cumplir con el destino específico establecido por la ley para esos bienes, que es la asistencia directa a las víctimas de trata y exportación de personas. Si hacemos un poco de memoria, recordamos la Casa Azul de Mar del Plata, y no me acuerdo nada más. Y cuando vemos las cifras de qué se trata el lavado de activos de dinero proveniente de la trata, pensamos que el Fondo de la Protección y Asistencia a las Víctimas, el Consejo Federal de la Trata, debería estar haciendo obras todo el tiempo, porque la cantidad de dinero que hay es impresionante, pero no se encuentra. Sabemos los números por los índices internacionales, pero ¿qué pasa? No se inicia la investigación, no se encuentran los bienes, no se sigue la línea del lavado de activos, y entonces el Consejo Federal, que está creado para reparar a las víctimas de la trata, no tiene fondos porque nunca llegan, porque las investigaciones duran siglos. Sabemos que tenemos muy pocas sentencias nosotros en la Argentina sobre este tema. Por eso la preocupación de los flujos financieros ilícitos que socavan la justicia de género. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Los flujos financieros ilícitos socavan la justicia. La palabra de la justicia de género la usé en forma genérica, aunque bueno, podríamos hacer algunas disquisiciones sobre el tema. Pero creo que quiero consensuar en que entendemos esto, una justicia que se ocupe de la situación de la mujer, de las 118 millones de mujeres pobres que hay en este momento en América Latina, conforme el informe de la CEPAL de enero del 2021, que la pandemia ha generado, y las consecuencias que tiene esto en las mujeres, su trabajo, los movimientos migratorios y los delitos como la trata, que afecta especialmente a mujeres y niñas en estos 118 millones que somos ahora las mujeres en América Latina, que estamos padeciendo esta situación de pobreza.
Hay tres vínculos. O sea, hablando ya de los flujos financieros ilícitos y su vinculación con las políticas y la justicia de género, sabemos que las políticas tributarias nunca son neutrales. Las políticas tributarias siempre determinan, por eso se habla tanto del presupuesto con perspectiva de género, el presupuesto feminista. Los flujos financieros ilícitos afectan principalmente a las mujeres y niñas en el mundo, pero afectan en el delito y en la sociedad. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Socavan la posibilidad de cerrar la brecha de financiamiento para la igualdad de género y derechos de las mujeres. Impactan negativamente en la equidad ascendente y descendente y en la progresividad de sistemas tributarios que afectan desproporcionadamente a las mujeres. En este punto, voy a hacer un paréntesis y aclarar. También el informe CEPAL, que lo comento, el informe CEPAL es muy interesante porque es la realidad nuestra de América Latina, que fue analizada casi todo en pandemia, porque se presenta a fin de enero y en el 2020 se analizó 2 meses de prepandemia y todo el resto es pandemia. Ahí se demostró, por ejemplo, que las empresas pequeñas de menos de 5 personas empleadas pertenecían a mujeres, en su mayoría en toda América Latina, y que son dadoras de trabajo a mujeres, y que son las que reciben mayor presión fiscal, y son las que recibieron menos asistencia del Estado. Entonces, por eso decimos que los sistemas tributarios, la progresividad, nos afecta desproporcionadamente. Y en tercer caso, el flujo financiero ilícito, la trata de mujeres en todos los países, y acentuado, según los informes que vamos a ver en América Latina, es una de las fuentes más importantes con relación a las mujeres de los flujos financieros ilícitos. ¿Y esto a qué viene? Cuando hablamos de el cuerpo de las mujeres, hoy por hoy estamos cuestionando, quienes trabajamos en el tema del borrado de las mujeres. ¿Qué es el borrado? Nosotros decimos que no nombrarnos es una forma de apropiarse de nuestros cuerpos. De apropiarse de nuestros cuerpos, que son los que generan estos fondos financieros ilícitos, estos flujos ilícitos, están generados en el tema de la trata sobre cuerpos de mujeres y niñas. Somos las generadoras de esos capitales ilícitos. Pero a su vez, nos vemos perjudicadas porque no se recuperan, hay menos posibilidad de cobrarles impuestos, las cargas tributarias van a pesar más sobre nosotras, sobre las que quedamos en el mercado formal, en estos países que están atacados y están colonizados por estas personas que quieren disponer de los cuerpos de las mujeres, de las 118 millones de mujeres empobrecidas. Por eso nos afecta en un extremo y en el otro. Somos víctimas del delito y también somos víctimas de la organización social que nos mantiene esa brecha que tenemos las mujeres en el acceso al crédito, el acceso a la economía y en la reparación en el caso de las víctimas. Bueno, yo iba a hablar de las definiciones. Bueno, hay una dimensión de género, en lo que decía recién, que nosotros estamos sobre representadas en las empresas. Un informe de la Relatoría de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza, la relatora especial para este tema y los derechos humanos, reconoce que las mujeres tendemos a gastar mayor parte de los ingresos en productos básicos debido a las normas de género que nos asignan la responsabilidad de algo que ahora está muy actual, que es el cuidado de personas. Ello implica que carguemos con la mayor parte de los impuestos. ¿Y por qué refiero a esto? Porque la carga tributaria que tenemos nosotras en más tiene que ver también con todo ese flujo financiero ilícito que socava la justicia de género, pero la justicia de género es la sociedad. Nosotros terminamos pagando más impuestos porque no se persiguen y no se recuperan estos fondos, entonces cada vez la presión es sobre las más débiles, somos las más débiles las que menos plata generamos, y somos entonces, nuestro cuerpo es el utilizado para traficar, y después el Estado, que todos esos fondos no los recupera, nos aumenta la presión tributaria a la que está demostrado por todas las estadísticas que digo, somos las más damnificadas por la pandemia, sobre todo en América Latina y el Caribe. Todos informes de CEPAL y Naciones Unidas. Sabemos que el protocolo de las Naciones Unidas, o sea, llamado Protocolo de Palermo, ¿no? Que es el protocolo
para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, en especial de mujeres y niñas, consta de 3 componentes centrales. Voy a tratar de ser breve porque quería mencionar los casos argentinos. Primero, la acción de trata implica captación, transporte y acogida de personas. Los medios utilizados para la trata incluyen la amenaza y los fines de la trata, que siempre son de explotación, sea laboral o sexual. A ver, voy a resumir porque veo que el tiempo... la trata implica siempre violaciones a derechos humanos. ¿Por qué es importante que veamos esto? Esto es importante que lo veamos, por eso hay que vincular la trata al lavado y la responsabilidad del Estado de reparar a las víctimas y reparar a la sociedad el daño generado por el Estado a través de la no investigación profunda de estos delitos que implican violación a los derechos humanos. En primer lugar, la explotación sexual es uno de los principales objetivos de la trata, también el trabajo forzado forzoso, la servidumbre doméstica involuntaria. Según las Naciones Unidas, ustedes saben que hay un organismo que es un ODC, que es Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, ya ha reconocido en el año 2014 a la trata como un fenómeno de alcance mundial. Durante el periodo de 2010, el informe bianual 2010-2012 indicó que había 510 rutas de trata en 124 países de todo el mundo con víctimas de 152 nacionalidades. Más del 60% de las personas identificadas como víctimas eran extranjeras y en otros casos en la misma región. Del total de mujeres sometidas a la trata se detectaron que casi el 49% eran mujeres, el 21% niñas, y el resto se dividía entre hombres y niños varones, para los distintos tipos de trata, ¿no? Explotación sexual, trabajo forzado forzoso, servidumbre doméstica involuntaria. El 70% de los individuos implicados en delitos de la trata son hombres. Por esto hablaba de lo del cuerpo de las mujeres, por esto hablaba de la mujer como objeto para el comercio, y por esto habló de quién se sirve de esto. Si el 70% de los implicados son hombres, las mujeres en su inmensa mayoría somos víctimas de la trata con fines de explotación sexual. En los trabajos forzosos aumenta un poco el índice de hombres que están. En la explotación laboral hay un número más importante de varones, pero que tampoco supera en nada a las mujeres. La explotación sexual es la forma más prevalente de explotación entre las víctimas de trata. Se ha detectado el 53% en la trata, y el resto es el trabajo forzado. Las violaciones a los derechos de las mujeres es, por lo que explicaba recién, una causa como una consecuencia. Las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables a la trata, tanto por su posición socioeconómica, por el lugar que ocupan en el proceso migratorio. Muchas mujeres sometidas a la trata lo hacen porque intentan migrar por esta, reitero, Latinoamérica, 118 de mujeres pobres, y tenemos la feminización de la migración, la feminización de la pobreza, y la trata puede considerarse por esto violaciones a los derechos humanos, porque el propio acto de la trata constituye un quebrantamiento, entre otras cosas, del derecho a la dignidad, a la seguridad, a la libertad del movimiento y al trabajo en condiciones justas y favorables. La violencia contra las mujeres también es un rasgo inherente a la trata. El protocolo de Palermo habla de las 3P: procesar, protección y prevenir. La mayoría de los países que firmaron, suscribieron, como hablaron recién mis colegas que me antecedieron, el protocolo de Palermo, si se tiene en cuenta el número de condenas por la trata, según el informe de Naciones Unidas, la mayoría de los países suman menos de 10 condenas por año. Por supuesto que Argentina no llega ni de casualidad. Mientras que en el 15% de los países que han suscrito el protocolo de Palermo, o sea que asumieron la obligación de las 3P, de procesar, proteger y prevenir, no hay ni siquiera una. En pocas palabras, reina la impunidad. Han suscrito los estados el protocolo de Palermo y no abren siquiera una causa de investigación de trata, y mucho menos de lavado de activos vinculados a la trata. Las dificultades enfrentan dificultades, los sistemas penales. Sabemos que enfrentan dificultades para todos los delitos.
pero vemos también claramente con los indicadores que tenemos que falta voluntad. Podemos decir, sobre todo las mujeres que trabajamos en este tema de hace mucho tiempo, que falta voluntad de investigar el lavado de activos de la trata para poder reparar a las víctimas y reparar a la sociedad, que es la obligación del Estado, porque es una violación a derecho humano. No termina la investigación a la trata. El lavado de activos es parte fundamental, sobre todo para que el Estado no revictimice a la persona y no sea responsable ante el resto de la sociedad por ese ilícito. En la trata de personas al lavado se lleva a cabo con técnicas similares a las que hablaron mis compañeros con relación a los otros delitos graves. La primera fase del lavado en trata es igual, es colocar los fondos ilícitos en el sistema financiero mediante la fragmentación de grandes sumas en montos más pequeños, contrabando de divisas, cambio de divisas. Se usa en general parcelación de transferencias electrónicas, transferencia de montos pequeños, depósitos individuales, transferencia a personas diferentes, la utilización de mesas de dinero, remesas, adquisición de billetes premiados de lotería, giros postales y pago en efectivo. En Argentina, las ganancias que arroja la trata de personas también se ha invertido en moneda extranjera en el mercado ilícito. Algunos recuerdan unos allanamientos de causas que están por ahí en trámite hace un par de años, que vendía moneda extranjera de dinero proveniente de la trata. Según lo que se ha descubierto en casos argentinos que involucraban lavado de dinero y trata, hay lugares donde la prostitución forzada se paga con tarjeta de crédito. Los pagos por sexo se disfrazan como cargo de consumo de bebidas en un local nocturno. Esto ocurre cuando la prostitución tiene lugar en locales abiertos al público como cafeterías, bares, clubes nocturnos o casinos, donde también, voy a tratar de ir resumiendo porque quería mostrar unos casos que están avanzando en la Argentina, donde los allanamientos a estos locales, donde se está investigando el lavado, en unas causas específicas, se encontró también mujeres extranjeras traficadas. O sea, tenemos todos los delitos juntos. No podemos terminar la investigación en la trata. No podemos, tenemos que seguir. Y se lo está haciendo porque las fiscalías están avanzando este tema. La segunda fase del lavado consiste en estratificar o decantar, como se llama en la jerga, por medio de ventas, compras ficticias, bueno, lo que ya analizaron todos. En los casos de trata, los métodos son similares en los países. O sea, métodos para el lavado de dinero usan rubros comerciales, por ejemplo, de circulación intensiva, sistemas bancarios formales, fideicomisos. Tenemos varias causas en Argentina donde se ha detectado el fideicomiso, el dinero de la trata está en fideicomiso. Locales nocturnos, bueno, restaurantes. Los locales nocturnos, quiero aclarar, por ejemplo, los locales nocturnos, los famosos whiskerías, no están absolutamente no registrados. Generalmente facturan una parte en blanco. O sea, no están absolutamente ilegales, dependen de los casos, ¿no? Lo que se fue avanzando. A veces se utiliza la identificación de la persona víctima de la trata, por ejemplo, para obtener créditos, para hacer mutuos en escribanías, a la propia víctima de la trata, para dejarla vinculada. Y también tomar préstamos de la banca, tanto formal como informal. Todos sabemos en el conurbano el sistema de préstamos informal, que puede tomar la forma de adquisiciones suntuarias o inmobiliarias, y en caso de la trata, bueno, lo que se ha encontrado en Argentina son inmuebles, automóviles y barcos, e inversiones en entidades offshore. Nos podríamos extender mucho sobre este tema, analizar también cómo las empresas que se sirven de la mano de obra también utilizan de producción la tercerización en varias empresas, a unas multinacionales, lo tiene dicho la OIT, para lavar el dinero. Pero en este caso específico, estamos hablando de la trata con fines sexuales. La OIT en el 2005 estimó que la cantidad de personas sometidas a la trata se mantiene constante, alrededor de 2,5 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, pero el total de ganancias ilícitas obtenidas a costa de la trata se calcula en 32.000 millones de dólares anuales. Señores, 32.000 millones de dólares anuales y no tenemos causas iniciadas para investigar el lavado de 32.000 millones de dólares. ¿Dónde esconden 32.000 millones de dólares?
¿Dónde están? La justicia debe abocarse a investigar esto. No nos estaremos satisfechas, ni las mujeres ni los hombres que nos acompañan, en encontrar el prostíbulo, en rescatar a la mujer. Si la OIT ya nos informa que hay 32.000 millones de dólares en el mundo todos los años por la trata, ¿por qué en ningún país hay causas? ¿Por qué el país que más causas tiene 10 causas de lavado de activos, de dinero originado a la trata? Si tenemos en cuenta lo que dice la Oficina de Naciones Unidas para el Delito y la Droga, calcula los beneficios totales de las operaciones ilícitas, incluyendo narcotráfico, trata y tráfico de armas, 130.000 millones de dólares. Estamos escuchando lo que hablamos, ¿no? Las ganancias de la trata y la explotación de personas no se registran en los cálculos del Producto Bruto Interno, en parte porque la naturaleza ilegal las excluye como generadoras de valor agregado, pero también por la dificultad para obtener los correspondientes datos que se esconden tras otros guarismos. Una vez que los beneficios generados por estos delitos se reintroducen en el circuito legal, o sea, después del lavado, resulta muy difícil distinguir las actividades económicas legales de aquellas que se organizan en dinero delictivo. No vamos a llegar hoy, creo, pero tenemos un caso argentino donde traficaban a las mujeres a España, pero ese dinero de España volvía acá, y acá el dinero se había lavado en todos los inmuebles acá en la Argentina. En consecuencia, las cifras calculadas en relación con la trata de personas no son definitivas, sino que son aproximaciones modestas, digamos que es la punta del iceberg. Es lo único que podemos ver. En relación a los facilitadores enablers, que se llama, y bueno, quienes hablaron antes mío hicieron una referencia clarísima. O sea, tenemos casos en Argentina de abogados y contadores que lavaron dinero mediante la explotación de las víctimas bajo la forma de supuestas indemnizaciones por despido. En esos casos entiendo que el profesional, como bien dijo la colega, excedió su función de abogado, porque le entregó la herramienta para el lavado del dinero proveniente de la trata de personas. Igualmente las redes identificadas en la Argentina son precarias. Deberíamos hacer hincapié y tratar de difundir y acompañar, y los abogados de las víctimas solicitar las investigaciones, y también la UIF. En contactos recientes que tuve con la UIF, me manifestaron que está a punto de salir. Hoy me mandaron un mensaje que no me lo podían dar porque todavía no está impreso. Están haciendo un manual sobre trata y lavado de activos, digamos un resumen, un compendio, una orientación para trabajar conjuntamente con la Fiscalía. Yo voy a tener que terminar, y acá tengo un millón de cosas para decir. Si puedo, 5 minutos, hago referencia a un par de casos argentinos, o no hay tiempo. ¿Alguien me dice? ¿Puedo? Bueno, no escucho. Entonces. Estamos ya en hora, doctora. Bueno, entonces no digo más. Quería hablar un poco del caso Madonna, bueno, los que conocen, Madonna, acá en Buenos Aires, el caso de Mar del Plata, que ahí sí donde se recuperaron activos ya y se hizo la casa para las mujeres víctimas de trata, y el caso de Ushuaia. Lo principal, lo único que voy a decir es que en estos casos, las investigaciones, sobre todo la investigación de Madonna, hizo la investigación patrimonial, o sea, se inicia la causa de trata. No sé si conocen el caso Madonna, pero no importa, porque era un local de servicio de bares y confiterías, con porcentaje de la copa, como ya se conoce, que hay en la calle Porredón, el otro de Mar del Plata, y el otro en Tierra del Fuego. Lo único que voy a decir es lo que se investigó acá. La investigación patrimonial, o sea, se denuncia el delito y se hace la investigación patrimonial en forma inmediata. Tendría que explicar en otro momento. Se analizaron la celebración de diversos contratos de alquiler y aperturas de cuentas corrientes, el traspaso de fondos a personas físicas y jurídicas, la suscripción, escuchen esto, qué interesante, la suscripción de convenios de desvinculación laboral entre personas físicas investigadas y sociedades vinculadas. O sea, llevaban a las personas como que fueran trabajadores y le pagaban millones y millones de pesos, como que fuera una indemnización por despido, se rompió las 4 piernas, los 5 ojos, y pagaban millones.
la constitución de fideicomisos y la utilización para adquisición de inmuebles. En las tres causas, cuando se iniciaron apuntaron eso, pero todo al mismo tiempo. Por eso lograron la recuperación. Yo, si el tiempo ya se acabó, a mí me da mucha pena porque quería explicar, lo haremos en otra oportunidad con mucho gusto, que es muy sencillo esto, que se demostró en estas tres causas que con pedir un informe al RENAPER, a la propiedad inmueble, a la FIP, al ANSES y a Migraciones, es muy rápido y muy fácil. No hay que estar buscando cuentas por todos lados, porque no tienen, es absolutamente siempre igual el procedimiento que se utiliza en todo el mundo. La forma de tratar de legitimarse o de blanquearse, como se llama, es idéntica. Lo que no entendemos, y con esto cierro, es por qué ni la justicia de nuestro país, ni la sociedad reclama, no solo en Argentina, sino después de haber firmado el protocolo de Palermo, reclama que se investigue el lavado de activos de estas sumas impresionantes de dinero que casi llegan a lo mismo que el narcotráfico y el tráfico de armas, y nadie habla de esto, y que hay una responsabilidad del Estado, porque, insisto, importa la violación a un derecho humano y hay responsabilidad estatal. Muchas gracias y disculpen que me extendí de más. Gracias, doctora. Solamente mencionar que hay una nota acá enviada por la doctora María Caferata, en la que sostiene que las sanciones a las que se refería la doctora Silvia Campione son administrativas y no tienen que ver con lo penal, nos dice. Son sanciones ante infracciones reglamentarias y esto es derecho administrativo. Ese es un comentario, no una pregunta, y creo que la doctora Campione lo había aclarado, que las características que tenían o la naturaleza de este tipo de sanciones. Y por último hay una pregunta dirigida al doctor Julián Schettini acerca de si, cuál es su opinión respecto de la concreción del llamado delito en el artículo 278 o ilícito precedente en el 303, cómo se concreta este requerimiento del tipo penal cuando existe un ilícito o un delito penal. Si puede muy brevemente dar respuesta a esto, así cerramos porque ya estamos llegando al límite de nuestro horario. Sí, muchas gracias. Mi posición es que para poder, digamos, considerar la existencia de un delito precedente, debe haber una sentencia condenatoria firme que así lo declare. Es decir, la posición que se ha tenido el tribunal oral en el precedente Báez, que lo citamos en su oportunidad, entendió que solamente con el requerimiento de elevación a juicio y con la confirmación de los autos de mérito por parte de la Cámara Federal era suficiente. Yo creo que no. Yo creo que para que podamos hablar de la existencia de un delito, debemos tener una sentencia condenatoria firme, porque si no, estaríamos afectando el principio de inocencia, que evidentemente indica que todo ciudadano es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Y la única forma de demostrar lo contrario es con una sentencia firme. Muy bien, gracias, doctor Schettini, doctora Campione, doctora Van Barrevik, por su participación. Creo que hemos escuchado con atención y hemos aprendido algunas partes o detalles que no son de conocimiento general respecto de este importante delito de lavado de dinero. Y les recuerdo a todos los que están presenciando esta reunión que continuaremos en el futuro próximo con otras actividades académicas, a las cuales podrán encontrar en el sitio del Colegio Público de Abogados de la ciudad de la Capital Federal. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto.